yo particularmente, y no quiero ser autorreferencial, pero tengo un sentimiento muy especial por ese hospital, porque ha recibido a tantos niños queridos, inclusive a mis hijos cuando fueron chicos, y la respuesta que ha habido es fascinante por el equipo de profesionales, fascinante por la calidad del equipo de salud, pero además de ello, por lo que significa los profesionales que allí se desempeñan, las especialidades, que uno a veces dice, no puede ser que lo tengamos acá en Mendoza, que sea referente en el país, y por eso la quisimos tener a Laura, un poco representando a todo ese gran equipo que significa la gente que trabaja en el Hospital Humberto Notti. ¿Es referente del centro-oeste argentino o es referente en el país? Es referente del centro-oeste argentino, claramente por su estructura y capacidad de atención. Podríamos decir que estamos casi que en un tercer lugar con respecto a otros grandes hospitales pediátricos, no hablando de hospitales que son exclusivamente pediátricos del país, por la cantidad de ingresos que tienen anuales y por la cantidad de consultas ambulatorias, además de las especialidades con las que cuentan. Que no son pocas, están abarcadas casi todas las especialidades del ámbito de la pediatría, puntualmente qué cosas no hacemos, al igual que otros dos grandes centros. Por ejemplo, no tenemos un centro de trasplante en el Notti, pero de allí para abajo estamos hablando de cirugía cardiovascular, neurocirugía, todas las especialidades, subespecialidades en realidad pediátricas, tienen algún punto de referencia en el hospital. El Hospital Notti atiende, no solamente a personas que están en muchos casos sin obra social, sino que también recibe niños, familias, porque en realidad cuando vos internas a un chiquito, te internas vos. Es así, ¿no? Se interna a la familia. Exacto. Prácticamente. Recibe también gente que tiene obras sociales y, por supuesto, el hospital tiene su forma administrativa como para cobrarle a esas obras sociales. Exactamente. En forma histórica hablamos de un 30% de pacientes con cobertura, algún tipo de cobertura, ya sea prepago, obra social, mutual, lo que fuera, que ahora ha aumentado un poquito, cercano al 40% en los últimos tiempos, pero es por todo lo que sabemos que está sucediendo claro. En el país. Sí, sí. Así que bueno, en realidad ha aumentado, pero no nos hemos movido muy lejos de lo que siempre se ha manejado. Históricamente ha sido así porque debido a las prestaciones que puede brindar el hospital, no todas las coberturas privadas, podría decirse, tienen acceso en Mendoza a este tipo de especialidades. Entonces muchas veces hay pacientes que son derivados por la obra social o la prepaga a Buenos Aires, por ejemplo, pero claramente se hacen atender primero en el Notti y si hace falta se hace una derivación. Por eso es que es tan grande el porcentaje que tenemos de pacientes con obra social. Además, adelante, Agustina. Iba a mencionar esto de que también ocurre que, digamos, el otro hospital que recibe niños, hay un solo hospital privado, entonces ante cirugías o situaciones un poquito más complejas, hay dos lugares nada más a los cuales acudir. Exacto. Y por ahí el hospital privado no cubre muchísimas necesidades que los niños tienen o que necesitan, digamos. Además, se da una situación, si me disculpa, doctora, que vos conversás con personas o familias que tienen tal vez una obra social muy copada, digamos, por decirle o calificar una palabra, y que te dicen, pero tengo tal problema con mi chiquito y la especialidad está en el Hospital Humberto Notti. O tal vez está afuera, pero vos querés que te lo vean en el Notti. ¿Por qué se produce eso? Y justamente por la contención. No nos vayamos a cosas muy complejas. Sucede en la diaria, digamos. Por ahí pasa, yo lo he escuchado así en la calle. Andate al Notti porque entras, te hacen todo y ya te salís con los estudios, con los medicamentos, te lo ven los especialistas, está todo hecho. Está bien, uno se llena de orgullo de eso, pero no es, o sea, lo ideal
es que el hospital no sea para eso, para que te hagamos todo y a todo el mundo, porque si no nunca va a poder crecer especializándose. Lo ideal es que el hospital empiece a apuntar a un nivel de especialización y de complejidad que progrese y avance, ¿no? Porque para el resto de las cosas hay toda una red de atención primaria de salud que es la que debe dar respuesta al primer acercamiento del paciente con el equipo de salud, ¿sí? Y lo que te quería comentar recién es que muchas veces pasa que el centro privado que recibe pacientes pediátricos con una cierta complejidad, por ahí no los recibe o no tiene convenio con todas las coberturas sociales. Claro. Entonces esa es también la otra cosa. Por ahí puede dar respuesta, y muy buena respuesta en distintos aspectos, pero no toda la cobertura social tiene convenio con ese centro privado. O sea, las dos cosas pueden darse. La doctora Laura Piovano ha sido, antes de ser directora del Hospital Noti, también directora asistencial. Es decir, que en cierto modo se ha hecho carne el hospital en ella, y por eso seguramente nos va a comentar lo que significa ser directora de un nosocomio de esas características. Y algo más, ¿tendríamos que ampliar el Hospital Humberto Noti? Siempre lo queremos ampliar. Creo que desde que tengo uso de razón, desde el primer minuto que empecé a trabajar en el hospital, que fue como residente, allá por el 1 de junio de 1994, o sea, van a ser 30 años, se quiere ampliar el hospital. Así anecdóticamente, cuando yo estaba en la residencia, había una parte del hospital que no estaba usada todavía, estaba recientemente inaugurado. En el 92 empezó la mudanza del hospital, yo entré en el 94, entonces no estaba todo ocupado. Claro. Y empezó el primer invierno complicado y hubo que abrirlo así. Ese pedazo que estaba cerrado, hubo que abrirlo. Y así estamos todos los años, siempre. Habría que ampliarlo, pero con un fin claro de aumentar la complejidad, ¿sí? No una ampliación horizontal, por así decirlo, sino una ampliación vertical, si se entiende la imagen. Sí. Porque claramente faltan algunos espacios de más complejidad para la atención de los pacientes. Recién mencioné que estaría buenísimo que en algún punto fuéramos un centro de trasplante. Y para ello se necesita una cierta estructura, o sea, no construir, pero sí por ahí acondicionar algún espacio que claramente hay que quitarlo de otro lado. Si uno no construye, claro, lo que acondiciona para otra cosa se lo está quitando a otra cosa que no es de tanta complejidad o de máxima complejidad. Si uno puede construir, mucho mejor, ¿no? Es como con la casa de uno. Claro. Por ahí uno dice, quiero una biblioteca o un estudio de grabación divino, lo voy a hacer en esta habitación, pero alguien se quedó sin esa habitación. Totalmente, claro. Claramente, ¿qué significa ser directora ejecutiva? Una responsabilidad enorme. Una responsabilidad con la sociedad, especialmente con los pacientes. Claramente el hospital tiene que sostener una excelencia de atención con la que ha contado durante todo este tiempo de que ha estado en funcionamiento, y tiene que siempre apuntar a más. No nos podemos quedar en que, bueno, hasta acá llegamos. No, hay que tratar de cumplir proyectos que se iniciaron en la gestión de Jorge Pérez, tratar de continuarlos y perfeccionarlos los que ya están puestos en marcha. Y bueno, igual, como en la casa de uno, sabemos que son épocas complicadas desde lo económico, pero siempre algo se puede hacer. A lo mejor un poco menos, a lo mejor más dosificado, pero yo creo que no nos podemos quedar con la palabra no se puede. Yo creo que siempre se va a poder hacer algo. El Noti tiene un recurso humano fantástico, la verdad que es un recurso humano altamente comprometido con el paciente, y creo que ese es el motor que nos impulsa a todos a seguir trabajando a pesar de montones de adversidades que se nos van presentando. De nuevo, en estos 30 años
Siempre tuvimos en algún momento, no, ahora no, pero de una u otra manera, yo vengo desde la terapia intensiva, de una u otra manera hemos tenido equipamiento nuevo, respiradores nuevos, nos han acomodado las habitaciones, hemos cambiado las camas. O sea, si fuera por el no se puede, estaríamos con las cosas de hace 30 años atrás y claramente eso no ha sucedido. Ni en la terapia intensiva ni en el resto del hospital, por supuesto. A ver, en una hipotética situación de justamente conseguir que exista más infraestructura, ¿tenemos profesionales que respondan justamente a esa demanda? Porque no es solamente la cáscara, hay que tener justamente los médicos, los especialistas para, por ejemplo, esto que decíamos, un centro de trasplante en el NOTI. Sí. Porque realmente hay personas profesionales que están interesados en especializarse en ese tipo de actividades. Por ejemplo, yo pensando en la terapia intensiva, tenemos un sistema de residencia, de formación de médicos que son pediatras y después hacen un segundo nivel en terapia intensiva. Hay todo un sistema de formación de posgrado para las residencias, para las especialidades del tema, que nos está sucediendo ahora con el recurso humano y que no es de NOTI, es mundial. Mundial, sí. Hay una falta de interés en la especialización y una falta de elección. Yo creo que a nivel mundial se debe trabajar en modelos que sean atractivos para la gente, para el profesional joven, para que se especialice. Cada uno va a tener su receta, por así decirlo, pero debe emplearse una estrategia para esta mejora. Que no tiene que ver exclusivamente con lo remunerativo, porque no es así. ¿Por qué será que no se eligen esas especialidades complejas? Las nuevas generaciones de profesionales tienen muchos argumentos cuando uno charla con ellos que son absolutamente válidos. Uno es lo remunerativo, como que giran alrededor de eso, pero porque con lo remunerativo son personas que siempre que dicen o dentro de sus objetivos es, bueno, ya está, me recibí, me gustaría poder trabajar, pero quiero viajar, pero quiero conocer, pero quiero en la casa. Los de la casa, antes nosotros era como que trabajábamos para la casa. Ahora podría ser, es lo mismo. Es independiente. Quiero descansar más, quiero estar más con mi familia, mis amigos, no quiero hacer guardia, o por lo menos tantas guardias. ¿La pandemia influyó en esa óptica, esa visión del trabajo? Probablemente ha influido, pero ya se venía viendo. Ya antes de la pandemia se veía viendo este giro en la forma de pensar, en los objetivos. Gracias. No cuestionables, ni mucho menos. Son distintos enfoques de la vida. Claro. Entonces yo creo que uno como directivo o gestor, por ahí decirlo, en el lugar que le toque, tendría que tomar eso y ver de qué manera el sistema se puede acomodar a ese enfoque de la vida para que no se excluyan del sistema estos profesionales, sino que se puedan sostener en el sistema haciendo lo que ellos consideran o lo que correspondería. Quizás capaz que nosotros éramos los equivocados, burros de carga que le dábamos, y dejábamos de lado a la familia y todo lo demás. Por eso yo no soy ni socióloga ni nada, pero es la visión que tengo y me parece que, bueno, de nuevo, yo creo que se puede. O por lo menos hay que intentar que funcione. Totalmente. Sí, como vos decís, es algo que se asiste en todas las profesiones, no solamente en los médicos. Tiene que ver con el cambio generacional y vamos a verlo de aquí a unos años, a ver qué método funciona o si logramos un equilibrio quizá entre los dos sistemas. Yo quería preguntarte porque, bueno, viene el invierno ahora y vos mencionaste recién esto de la red previa, que son todos los centros de salud que existen en todos los departamentos de atenciones gratuitas para las personas que no poseen cobertura social y después, bueno, todos los distintos espacios para aquellos que poseen cobertura social. Pero mucha gente dice, no, yo voy, como vos decías, voy directo al NOTI porque sé que me atienden, pero los centros de salud también han mejorado mucho el servicio de atención temprana. Sí, es la idea, se han reforzado con recursos humanos. Hay centros de salud cabecera que disponen de equipos de radiología y un laboratorio y una farmacia mínima, pequeña, pero es lo necesario y suficiente para
patologías por ahí muy leves o banales. Eso es ideal que sea el primer filtro, por así decirlo, antes de llegar a cualquier hospital. O sea, por ahí la atención pediátrica también la tenemos referenciada en el sector público, por ejemplo, en Maipú, con el Hospital Parisien, en San Martín, con el Perro Pato, en Las Heras, con el Hospital Carrillo, hay internación pediátrica y hay pediatría. En el Valle de Uco, bueno, por ahí antes de llegar a un hospital, un centro de salud que tenga esas prestaciones y un horario un poco más extendido, puede contener a un montón de población, evitando grandes filas de espera, con muchas horas de estar perdiendo por ahí trabajo y todo lo demás, lo que implica llevar a un chico al NOTI en pleno pico respiratorio. Porque por muchos profesionales que pongamos, de nuevo, la guardia se satura. Se satura, pero también por una cuestión física, ¿sí? Claro. Pueden haber más profesionales, pero los consultorios para atender en la guardia, uno los va ampliando, ampliamos algunos sectores, pero todo tiene una cuestión finita. Además, en muchos casos la recomendación es que no te vayas a meter a una guardia tan compleja y con tantos pacientitos, porque tal vez tu hijo tiene algo viral. Exacto. Que se puede ir y de pronto se contrae algo mucho más complicado, ¿no? Es la recomendación que damos todos los inviernos, que antes de ir al NOTI consulte o su pediatra de cabecera o en el centro de salud más cercano, o inclusive en el hospital regional que tenga más cercano donde haya atención pediátrica, porque es como un cuello de botella después del NOTI. Claro, ¿y cuándo arranca el pico, digamos? Y lo estaríamos esperando para el mes que viene, fines de abril, principio de mayo. Desde la pandemia el pico se fue modificando. Y se fueron modificando los gérmenes por el tema de que el COVID ocupó durante mucho tiempo el espacio estelar, digamos, de enfermedades respiratorias o virales. Y cuando empieza a desaparecer el COVID, se vuelven a acomodar en su espacio los virus que ya estamos acostumbrados todos los inviernos. Claro. Y en este acomode, el 2021 se comportó de una manera, el invierno del 2021, el 22 de otra. Recién el año pasado fue bastante parecido a lo que fue pre-pandemia. Entonces quizás ahora el 2024 sea parecido al 2023, estamos hablando de eso. Abril, mayo y junio son los peores, y cuando empiezan las vacaciones de invierno se corta. Claro. Eso de la transferencia de los virus, ¿no? En lo que es en la escolaridad. Claro, exactamente. La escolarización hace que se contagian dentro de la misma familia, con los compañeritos, la propia maestra o la que cuida a los chicos en el jardín maternal, se lo lleva al bicho a su casa porque se contagió. A ella por ahí no le pasa nada, pero contagia a su bebé de 3 meses y entonces el bebé de 3 meses le da la bronquiolitis y es toda una cosa. Entonces, ahora hay una noticia linda que tiene que ver justamente con la vacunación del virus sincicial, que es el que previene. Vamos a ver cómo nos va con eso, o sea, los resultados de eso, a ver qué pasa. ¿Cuándo se ven esos resultados? Porque recién se ha incorporado al carnet de vacunación. Claro, para las mujeres embarazadas, cosa que la mamá fabrique los anticuerpos, por así decirlo, y se los pase al bebé a través de la placenta. Entonces ese bebé cuando nace ya tendría una cierta protección contra el virus respiratorio sincicial. Así que vamos a ver cómo nos va este invierno con el virus respiratorio sincicial. También hay que ser muy cautos porque nos puede pasar como con el COVID. Desaparecemos el virus respiratorio sincicial y quién puede aparecer no sabemos. Claro. Pero bueno, eso se los dejo a los epidemiólogos e infectólogos, que son los que por ahí me transmiten algo. Así es, esta conversación que por ahí la tenemos de pasillo, pero hay que esperar y hay que ver los resultados. Que es beneficiosa, no cabe la menor duda. Es indiscutible que tengamos menos chicos con virus respiratorio sincicial. Esperemos que el que empiece a ocupar ese lugar sea algo banal, así sencillito, que no nos complique la vida a los pediatras.
Y hablando de epidemiología, ¿el dengue en los niños en esta situación? En estos ¿Cómo momentos está? hay un caso sospechoso internado en el hospital que no está grave, pero es sospechoso. Estamos esperando los resultados del laboratorio. Ujú. De todos modos, se habla de pico, no de una epidemia, ni mucho Exactamente, menos. por ahora. Ujú, Por por ahora. ahora. Es eso. Ujú. Doctora, y bueno, hablamos de el pico de atención que ustedes tienen es a partir de fines de abril, me decía, Sí, o, más o o menos. al principio de mayo. ¿Hasta cuándo? Después de las vacaciones. ¿Por qué le pregunto esto? Porque nosotros vivimos en una zona muy seca, si bien hay cambios que estamos percibiendo todos, pero agosto, septiembre, las enfermedades alérgicas son bastante complejas y a los chicos les da lindo, ¿eh? Sí, por eso, el pico respiratorio en realidad causado por enfermedades virales es del invierno. ¿M? Ujú. Generalmente en las vacaciones de invierno empieza a bajar, no desaparece hasta entradita la primavera. ¿M? Pero bueno, es el pico que causa todos los problemas de salud pública, digamos, la falta de camas, que hay que suspender cirugías, o sea, todo lo menos tratamos de no llegar a eso, pero de una u otra manera tenemos ese pico de enfermedades respiratorias virales. Y después sí, vi que aparece todo una temporadita de mocos. De mocos, ahí está. alérgicos. Los mocosos estos molestan un montón Los mocos, con los mocos. sí, que no, acá no escapan adultos tampoco, Claro. estamos todos Sí, igual. sí. Que hay que diferenciar claramente de cuadros infecciosos, que por ahí cuando el niño tiene el antecedente de ser alérgico, por así decirlo, que hace la rinitis alérgica, en esta época del año, en la época primaveral, podría decirse, de agosto para adelante, es fácil el diagnóstico, pero hay chicos que, bueno, por ahí pueden inclusive hacer algunas líneas de temperatura Claro. arriba del moco y uno dice, bueno, ¿esto qué será? Pero el tratamiento es sintomático, tanto como para uno como para el otro, así que es lo mismo en cuanto a la asistencia. Está bueno abrir las puertas del NOTI y conocer, bueno, estos casos que en algún momento saltaron a ser una noticia, más allá de todo el padecimiento que seguramente ha habido detrás de las familias, pero de qué modo dieron respuestas, y esto debe suceder a diario, bueno, en patologías complejas, en cirugías muy complejas. ¿Por qué no nos habla un poquito de eso, de todo lo que ha hecho el NOTI referido a estos casos que en algunos momentos uno ha dicho, pero ¿cómo? ¿Es semejante cirugía? Bueno, no entiende nada, porque no es cirujano. ¿Cómo? Pero esto se hizo en Mendoza. Bueno, ha habido un crecimiento en cuanto a complejizar algún tipo de cirugía, como por ejemplo la cirugía de la escoliosis. La escoliosis es una deformidad de la columna que el niño nace con la predisposición a desarrollarla en la adolescencia, que eso se llama una escoliosis idiopática, que es la más frecuente, o nace con una deformidad de la columna porque, bueno, se gestó con esa deformidad. Ese tipo de malformaciones son resueltas en el Hospital NOTI como efector público, ¿no? Y de la mano del doctor Morales Ciancio, que es nuestro traumatólogo infantil, se ha desarrollado un tipo de cirugía que es mínimamente invasiva, que se llama asistida con navegación. O sea, todo esto tiende, que no es que sea actualmente, pero tiende a que en un futuro se puede hacer esta cirugía totalmente casi automatizada, que se llama cirugía robótica. Bueno, eso es como la cereza del postre. Tremendo. ¿Qué beneficios trae esto? Bueno, montones. Empezando por los días de hospitalización, hacer una cirugía más pequeña, podría decirse. No se requiere terapia intensiva, cosa que sí se requiere con la cirugía convencional, por así decirlo. No se requiere de tantos días de hospitalización. Bueno, los resultados son excelentes, no trae generalmente complicaciones. La más frecuente de las complicaciones de este tipo de cirugía convencional
es la infección por ahí de la herida quirúrgica, porque son heridas quirúrgicas enormes. Acá estamos hablando de una herida quirúrgica más pequeña. Eso, por un lado, estamos en ese caminito y la verdad que estamos todos muy contentos, especialmente, bueno, los pacientes, ¿no? Yo siempre, habiendo estado en la terapia intensiva, las chicas son generalmente nenas, son más nenas que varones las que hay que operarlas de la escoliosis, y entonces iban a la terapia intensiva en el postoperatorio por una cuestión de manejo del dolor, los sangrados y todo lo demás. Y entonces con mis colegas siempre decíamos, son las únicas pacientes que llegan con una sonrisa oreja a oreja, porque imagínate, una adolescente de 12, 13 años que está toda torcida y de pronto sale quirófano, derechita, hermosa, más alta. Claro. Y nena encima y en esa edad. Entonces, bueno, esa cirugía que se pueda mejorar la técnica y que sea para un salto de calidad, para favorecer un salto de calidad, la verdad que, bueno, nos enorgullece un montón. Totalmente. Claro. Cirugía cardiovascular es otro punto que es, desde que inició su gestión el doctor Pérez, ha tenido un salto cuántico, por así decirlo, en cuanto a complejidad. Cada vez son menos los pacientes que tenemos que derivar a otros centros porque se operan hasta grandes complejidades en el hospital. Cirugía general, ni hablar, también. Porque además reciben en muchos casos, bueno, chicos, así como decimos, el Hospital Central es un hospital de trauma, en el caso de accidentes, etcétera, son derivados y los reciben ustedes. Y ahí distintas complejidades. Lo que es la asistencia del trauma y de las emergencias, el servicio de emergencia es un servicio enorme que está capacitado para recibir cualquier tipo de situación grave vital, víctimas múltiples, o sea, la verdad que es un orgullo en eso. Y bueno, y todo el resto de las especialidades, ¿no? Oncología, hematología, todas las especialidades, por ejemplo, nefrología. Recientemente hemos incorporado una nueva especialidad que se llama, bueno, las chicas le dicen CCC, digo las chicas porque está al mando de dos chicas que se llaman Agustina, las dos, entonces las Agustinas de CCC. Como nuestra Agustina. Que son las condiciones crónicas complejas. El haber avanzado tanto en medicina hace que los pacientes empiezan a o sea, por su enfermedad que antes hacía, que por ahí no tuvieran una sobrevida más allá a lo mejor de los meses o del año de vida, ahora con toda la asistencia que hay, son pacientes que se los puede acompañar y darles calidad de vida durante muchos años, inclusive hasta la edad adulta. Entonces a eso se dedican estas chicas, las Agustinas, en este tipo de pacientes crónicos. Me tengo que ir a la tanda, la tengo que despedir, pero muy cortito, ¿de dónde recibimos acá en Mendoza pacientes? Decimos, es referencial en el centro este argentino, ¿de dónde vienen? Cuyo, que es San Juan y San Luis. Recibimos también de más al norte, de La Rioja, a veces los llegan pacientes de más al norte todavía, Catamarca. Hemos recibido pacientes de La Pampa, Neuquén, y bueno, algunos por ahí del sur de Córdoba, que también llegan a nosotros. De Chile, por ahí hemos tenido pacientes. Doctora Laura Piovano, qué gusto tenerla. Gracias por estar con nosotros acá en CNN. Bueno, no, muchas gracias a ustedes. Que esté muy bien y el cariño para todo el equipo del Hospital. Muchas gracias. En el aire, 93.9 CNN Mendoza. Siempre, siempre del lado de la información.